Bueno, vamos a ver la teoría de un tema que se puede usar tanto en MRU como en MRV, que son problemas denominados de encuentro. O sea, ¿en qué se basa esto? Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, si dos vehículos salen eh, del mismo lugar a distintas velocidades, o sale uno enfrentado al otro, uno sale de un lugar hacia el norte, por ejemplo, y otro sale desde el norte hacia el sur, por una misma carretera, por ejemplo, y saber dónde se van a encontrar esos, dónde se van a cruzar esos vehículos. Bueno, a eso se le llama entonces problemas de encuentro. Bueno, cuando dos cosas o dos objetos se encuentran cuando pasan por el mismo lugar al mismo tiempo. Por el mismo lugar al mismo tiempo. Esto es para, o sea, ¿qué quiere decir esto? Para que dos cosas se encuentren, no alcanza con que pasen por el mismo lugar. Tienen que hacerlo por el mismo lugar al mismo tiempo. Eso del mismo tiempo es muy importante porque va a ser lo que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para poder calcular después, por ejemplo, las distancias donde se van a cruzar los vehículos. Por ejemplo, ¿no? Tiene que pasar por el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, bueno, una situación de encuentro podría ser la siguiente. Fíjense el siguiente gráfico. Tenemos un auto A que sale con una velocidad hacia la derecha de la hoja, ¿sí? Y un auto B, y acá tenemos un eje de referencia, que acá sería el 0, donde sale el auto A es el 0, el eje X, ¿sí? Esto sería como visto desde arriba, y desde la posición X0 de B, sale un auto B pero con sentido opuesto al auto A. O sea, en algún lugar estos dos vehículos se van a cruzar, ¿sí? Entonces el auto B sale desde acá y el auto A sale desde acá, con sentidos opuestos. En algún lugar los dos autos se van a encontrar, en alguna parte de la ruta, por supuesto. ¿Qué va a pasar ahí? En ese lugar puede pasar que los dos se encuentren a una determinada distancia igual, por ejemplo, la distancia de A que recorra sea igual a la distancia de B, o que en ese lugar y que el tiempo, ¿sí?, sea el mismo para los dos. O sea, para los dos pase el mismo tiempo hasta que se encuentren. No siempre esto va a ser igual, pero sí siempre puede ser igual el tiempo que transcurre desde que los dos salen hasta que se encuentran. O sea, por eso se le llama tiempo igual a tiempo de encuentro. Lo que es importante es que para encuentro siempre, en el tiempo de encuentro, la distancia de A, la distancia recorrida por A va a ser igual a la distancia recorrida por B, ¿sí? Ya vamos a ver. Esta condición se cumple en todos los casos y en todos los problemas de encuentro. Es decir, puede ser que los coches estén viajando en el mismo sentido o en sentido contrario. Puede ser que uno vaya frenado y el otro acelerado. Puede ir uno con movimiento rectilíneo uniforme variado y el otro con MRU, lo que sea. La historia es siempre la misma. La condición será que XA es igual a XB en el tiempo de encuentro. ¿Cómo resolver los problemas de encuentro? Bueno, son problemas en los que una cosa sale de un lugar A y otra sale de un lugar B. Pueden salir al mismo tiempo o no. Pueden moverse en el mismo sentido o no. Pueden ir con MRU o no. Lo que siempre te van a preguntar es dónde se encuentran los vehículos y cuánto tiempo pasó para que se encuentren. Para resolver esto conviene seguir estos pasos, que los que les voy a presentar ahora. Primero, siempre se hace un dibujo de lo que plantea el problema, como el esquema que les mostré anteriormente de los dos vehículos. Eso es muy importante. En ese dibujo elijo un sistema de referencia, como les mostré anteriormente. Sobre este sistema se marca la posición inicial de los móviles y la velocidad de cada uno en ellos con su signo. Si la velocidad va en el mismo sentido que el eje X, es positivo. Si la velocidad es al revés, va con signo negativo. Por lo tanto, en el esquema anterior de los autos, la velocidad del auto B, como es opuesta al eje, ahí esa velocidad va a ser negativa. Ven entonces acá, como la velocidad de A va en el mismo sentido que X, va a ser positiva, y la otra, como es contraria, va a ser negativa. Ese signo es muy importante a tenerlo en cuenta.
Por eso acá, si la velocidad va en el mismo sentido que el eje X es positiva y si va al revés es negativa. Escribo las ecuaciones horarias para cada uno de los móviles, o sea, la ecuación horaria para el móvil A y la ecuación horaria para el móvil B. 3. Planteo la condición de encuentro, que dice que la posición A debe ser igual a la B para el tiempo de encuentro. Igualen las ecuaciones y despejo el tiempo de encuentro. Reemplazando el tiempo de encuentro en la ecuación de XA y de XB, calculo la posición de encuentro. Conviene hacer un gráfico posición en función del tiempo para los dos móviles, en donde se vea la posición de encuentro y el tiempo de encuentro. Eso sería lo que tengo que seguir para poder resolver un problema de encuentro. Vamos a un ejemplo. Un auto y un colectivo están ubicados como se muestra en el dibujo y se mueven a 60 y 20 km por hora respectivamente. Calcular el tiempo que tardan en encontrarse, hallar el lugar donde se encuentran, bueno, y hacer el gráfico X versus T para los dos móviles y verificar los puntos A y B. Lo primero que teníamos que hacer era el dibujo, ¿sí? Empiezo a hacer el dibujito, acá tenemos el eje de referencia, ¿sí? Fíjense que decía el problema, un auto y un colectivo están ubicados como se muestra en el dibujo y se mueven a 60 y 20 km por hora respectivamente. Es decir, el auto está ubicado por detrás del colectivo, el auto va a ir a 60 km por hora y el colectivo va a ir a 20 km por hora. Hay entre ellos acá una distancia de 100 metros. ¿Sí? Para calcular, por ejemplo, lo primero que nos pedía calcular era cuánto tiempo tarda en encontrarse, porque como el auto va a ir más rápido, en algún momento los dos van a ir marchando, pero el auto lo va a cruzar por ir más rápido. ¿Cuánto tiempo tardaría en que se cruce? Entonces, ¿qué hago? Elijo un sistema de referencia, como dice acá, este mismo dibujo lo transformo en esto, en un esquema, que es lo que siempre se aconseja hacer. El eje de referencia, donde pongo, por ejemplo, el auto A, que está en la posición 0, que va a ir a 60 km por hora, y el colectivo, que está a 100 metros, va a ir a 20 km por hora. Esto acá sería la posición inicial del colectivo, mientras que esto acá es la posición inicial del auto. ¿Cuál sería la posición inicial del colectivo? Acá, transformado en kilómetros, me da 0,1 kilómetro. ¿Sí? Esa sería la posición inicial. ¿Por qué? Para tenerlo en cuenta en la ecuación horaria. Entonces, como las dos velocidades de los dos vehículos van en el mismo sentido de X, las dos son positivas. Planteo las ecuaciones horarias para el A. Recuerden que era la ordenada, o sea, el X0, que en este caso es 0, más 60 km por hora por el tiempo. Esto nos da, ¿sí? Después vamos a ver, y acá de nuevo la ecuación horaria para la velocidad de 60 km por hora y la aceleración es 0. Para el colectivo, la posición inicial no es 0 como era acá, sino que es 0,1 km, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es 20 km por hora y la aceleración es 0. Planteo la condición de encuentro ahora. Recuerdo siempre que en el encuentro, en el tiempo de encuentro, las distancias son iguales. Las ecuaciones de la posición para A y para B, recuerden que eran estas dos. Como estos dos son iguales, puedo igualar estas ecuaciones. Entonces me queda 60 km por hora por el tiempo de encuentro. Esta condición de igualdad es solamente en el tiempo de encuentro. Va a ser igual a esta ecuación, que está acá. Y en lugar de T pongo T de encuentro. Esto que está acá, todo este término que está sumando y que tiene tiempo de encuentro, lo paso al otro término restando. Entonces me queda 60 km por hora tiempo de encuentro menos 20 km por hora tiempo de encuentro igual a esto que no lo toqué. Resto y me queda 40 km por hora tiempo de encuentro igual a 0,1 km. Despejo el tiempo, o sea, este 40 km pasa dividiendo, entonces tengo que hacer 0,1 km dividido 40 km por hora, kilómetro con kilómetro se simplifica. Como la hora es denominador del denominador, paso al numerador. Al hacer esta división me da 0,0025 horas. Si a esto lo paso a segundos, resulta que el tiempo que tarda en cruzarse es de 9 segundos. Una vez que ya tengo la ecuación, ¿sí? Puedo calcular cuál es el X de encuentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, para cualquiera de las dos ecuaciones puedo usar 0 más 60 kilómetros, el tiempo de encuentro ya sé que es 0,025 horas. ¿Sí? Entonces me da que se van a cruzar a los 150 metros. Esto va a ser la posición de encuentro
de los dos vehículos. Bueno, y así vamos a tener muchos ejemplos, ¿sí? Pero me parece que con esto ya basta como para que tengan noción de a qué nos referimos con los problemas de encuentro.